Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer una base redonda, plana y rígida para poder colocar fácilmente las flores en una maceta. Para hacer las bases necesitamos un poco de poliespan reciclado, un trozo suficiente para recortar un círculo del tamaño de la maceta, un poco de lana o de hilo del algodón y un ganchillo adecuado para trabajar con este grosor de lana que vamos a utilizar. Vamos a ver también cómo podemos hacer una maceta con la base incorporada. Primero vamos a dar forma al poliespan al tamaño de la maceta que vamos a utilizar. Entonces dibujamos la forma de la maceta y luego la recortamos. Podemos utilizar un cuchillo bien afilado o un cúter. Y ahora vamos a forrar la base. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 7 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos 2 puntos bajos. En cada punto bajo de la vuelta anterior tenemos que hacer 7 aumentos. Después de hacer el último aumento todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Esta parte repetimos 7 veces. Un punto bajo. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y en el siguiente punto hacemos un aumento. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Repetimos el motivo de un punto y un aumento durante toda la vuelta. Deberíamos terminar con un aumento. Después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 4. El motivo que repetimos 7 veces son 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas.
Repetimos 2 puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento. Y también repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y el motivo que vamos a repetir 7 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y ahora un aumento. El aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. 3 puntos bajos por separado y un aumento. Y también repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo que repetimos 7 veces son 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y ahora un aumento. Repetimos el motivo otras 6 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 6 vueltas hechas. Vamos a comprobar si hemos llegado al tamaño de la base. Si hemos llegado al tamaño de la base o un poquito menos, podemos empezar a subir los laterales. Y para hacer las bases más grandes, continuamos con las vueltas de los aumentos. La última que hemos hecho son 4 puntos y un aumento, entonces la siguiente vuelta son 5 puntos y un aumento, la siguiente vuelta 6 puntos y un aumento, luego 7 puntos y un aumento, así sucesivamente hasta llegar al tamaño de la base que nos interesa. Ahora vamos a empezar a tejer con vueltas sin aumentar. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Continuamos con las vueltas sin aumentar hasta llegar a la altura de la base. Todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos de un punto de cadeneta. Para llegar a la altura de poliespan he tenido que hacer 8 vueltas sin aumentar, pero la cantidad de vueltas depende del grosor del hilo que estamos utilizando y también de la altura de poliespan. Entonces llegamos a la altura de poliespan, dejamos el hilo sin cortar y preparamos otra base igual que esta. Hacemos las primeras 6 vueltas que hemos hecho, las 6 vueltas de los aumentos. Ahora colocamos la base por encima del poliespan. Y para unir las dos piezas vamos a trabajar en punto deslizado. Primero introducimos el ganchillo, subimos un punto de cadeneta, introducimos el ganchillo en el primer punto y para la parte de arriba vamos a trabajar solamente en la parte posterior del punto. Hacemos un punto deslizado. Y repetimos, cogemos el punto entero y de la pieza de arriba cogemos la mitad del punto, la parte posterior. Y hacemos un punto deslizado.
Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos tener la misma cantidad en las dos piezas, así que nos debería coincidir perfectamente. Hacemos el último punto deslizado. Ahora cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Y pasamos la aguja por el primer punto deslizado de esta vuelta. Y ahora por el último punto deslizado. Y dejamos el hilo por dentro. Y por último colocamos la base en la maceta. Ahora vamos a ver cómo hacer una maceta de la misma manera que hemos hecho la base. Una maceta con la base incorporada. Para hacer la maceta con la base incorporada tenemos que seguir los mismos pasos que hemos hecho para hacer la base. Entonces, primero recortamos el poliespan al tamaño de la maceta que queremos hacer. Luego hacemos la parte de abajo con los laterales. Y hacemos la parte de arriba del tamaño que hemos empezado la maceta. Ahora colocamos la parte pequeña por encima del poliespan. Y aquí esta vuelta para unir las dos piezas, en vez de hacer en punto deslizado, lo vamos a hacer en punto bajo. Subimos un punto de cadeneta, aquí podemos colocar el marcador. Igual introducimos el ganchillo en el primer punto, en el punto donde hemos cerrado la vuelta, y en el primer punto de la parte de arriba, también en la parte posterior. Y aquí hacemos un punto bajo. Y continuamos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos el último punto bajo, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer una vuelta más en punto cangrejo. Subimos un punto de cadeneta y vamos a tejer hacia atrás. Entonces, en el primer punto que encontramos, en el punto deslizado, empezamos a tejer punto cangrejo.
que es como punto bajo, pero hacia atrás. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Hacemos el último punto, cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja. Primero cerramos el punto, ahora enhebramos una aguja. Y pasamos primero la aguja por el primer punto que hemos hecho en esta vuelta. Y ahora por dentro del último. Ajustamos el punto y el hilo escondemos dentro. Y ya tenemos la maceta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.